Hola chicos, hoy día vamos a estudiar orden y comparación de números racionales. ¿Ya? Primero vamos a aprender a comparar fracciones. Para comparar fracciones les voy a enseñar tres tipos de métodos. Corazón, multiplicar por el vecino y multiplicar una fracción. Método del corazón. Dibujamos un corazón, abarcamos el denominador, el numerador. Nuevamente, abarcamos denominador, numerador y resultado. ¿Qué operación vamos a hacer? Multiplicación. 4 por 3, 12. 8 por 2, 16. Nos preguntamos, ¿cuál es mayor? ¿12 o 16? 16. Entonces la parte ampliada va a indicar el mayor. Es decir que 3 octavos comparado con 2 cuartos, ¿cuál de las fracciones va a ser mayor? 2 cuartos. Veamos otro método, multiplicar por el vecino. En el denominador, ¿cuál es el vecino del 8? El 4. Multiplicamos por 4, multiplicamos por 4. ¿Cuál es el vecino del 4? El 8. Multiplicamos por 8, por 8. Trabajamos con fracciones equivalentes. Ya no es un 3, va a ser un 12, porque es 3 por 4. Ya no es un 8, va a ser un 8 por 4, 32. Por acá, ya no es 2, es 2 por 8, 16. 4 por 8, 32. Comparamos. El denominador es igual, no hay comparación. ¿Qué pasa con el numerador? 12, 16. ¿Cuál es mayor? 16. Es decir, que la parte ampliada es hacia la derecha. Por lo tanto, 3 octavos y 2 cuartos. Escribimos las fracciones originales, no las amplificadas, sino que las originales, las simplificadas. Y nos queda que 2 cuartos es mayor que 3 octavos. Para comparar fracciones puedes utilizar el método del corazón, que es una multiplicación cruzada, o multiplicar por el vecino, que tenemos que fijarnos en los denominadores. Y por último, vamos a multiplicar una fracción. Hay que preguntarse, 8 por ¿quién número natural resulta un 4? Hasta el momento ninguno, ¿cierto? 4 por ¿qué número natural resulta 8? 4 por ¿quién resulta 8? 4 por 2. Entonces tenemos que ampliar la segunda fracción por 2. Es decir que la primera se mantiene, 3 octavos, y ya no es un 2 cuartos, sino que es un 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es un 4 octavos. 8 y 8, no hay comparación. 3 y 4, ¿cuál es mayor? El 4. Entonces la parte ampliada indica hacia la parte mayor. Es decir que 3 octavos y 2 cuartos. ¿Cuál es mayor? ¿La fracción 3 octavos o 2 cuartos? Según lo que hicimos acá, la fracción 2 cuartos es mayor. Recuerda que siempre la parte ampliada indica un valor mayor, por lo tanto, la otra cantidad, un valor menor. Estamos comparando fracciones. 3 quintos, un medio. ¿Cuál será mayor? ¿Cuál será menor? Puedes utilizar el método del corazón, el método de multiplicar por un vecino, pero ¿servirá este método?
multiplicar una fracción? Veamos. 5 multiplicado por algún número natural puede resultar 2. ¿La tabla del 5 en un momento puede dar 2? No. 2. ¿La tabla del 2 en un momento puede dar 5? Tampoco. Es decir, que el último método que vimos no siempre sirve. Tiene que haber un múltiplo para que resulte. 5 no es múltiplo de 2. 2 no es múltiplo de 5. Es decir, que el último método no siempre sirve. Lo descartamos. Podemos aplicar el método del corazón o multiplicar por el vecino. Aplicamos método del corazón. Multiplicamos cruzado, resultado. 2 por 3. Multiplicamos cruzado, resultado. 5 por 1, 5. ¿Cuál es mayor? ¿El 6 o el 5? El 6. Entonces la parte ampliada hace el valor mayor. Por lo tanto, 3 quintos y 1 medio. ¿Cuál de las fracciones será mayor según el análisis que hicimos acá? 3 quintos es mayor. Aplicamos método del corazón. Ahora vamos a aplicar multiplicar por el vecino. Veamos si se cumple. 3 quintos y 1 medio. ¿Cuál es el vecino del 5? El 2. Por 2, por 2. ¿Cuál es el vecino del 2? El 5. Por 5, por 5. Ya no es un 3 quintos. Trabajamos con la fracción amplificada. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. 2 por 5, 10. Hay un 10 en común en el denominador, ¿ya? No podemos comparar. Comparamos numerador, 6 y 5. ¿Cuál es la mayor cantidad? 6. Es decir que la parte ampliada indica al 6 décimos. Por lo tanto, ¿cuáles son las fracciones originales? 3 quintos y 1 medio. ¿Cuál es mayor? ¿3 quintos o 1 medio? 3 quintos es mayor. Recuerda que siempre la parte ampliada indica una cantidad mayor. Por lo tanto, la otra parte indica una cantidad menor. Vamos a desglosar. Tenemos un decimal semiperiódico. 0,3, 1 y 2. Como el 2 tiene una línea sobre el número, quiere decir que se repite infinitamente. 0,3. ¿Cuántos números tiene la línea? Dos números. Es decir que en este caso el 12 se repite infinitamente. Por acá tengo un decimal finito. Es decir que solamente se escribe el 0,31. Pero para que tenga la misma cantidad de decimales, se podría rellenar con ceros. 0 por acá, otro por acá. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a respetar valor posicional. La parte entera está al lado izquierdo de la coma, la parte decimal está al lado derecho de la coma. Décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima. ¿Ya? Vamos a comparar cuál de esos decimales será mayor, cuál de esos decimales será menor. 0, no hay comparación. En la parte décima, 3, 3, 3, no hay comparación. Centésima, 1, 1 y 1, no hay comparación. Milésima, 2, 2 y 0. Es decir que ese valor sería el menor. Comparamos lo que sigue. Después de la milésima viene la 10 milésima, décima, centésima, milésima, 10 milésima. Comparamos 2 y 1. ¿Cuál es mayor? El 2. Es decir que el decimal de arriba sería mayor. Nos pide ordenar de mayor a menor. ¿Cuál es el decimal mayor?
0,312 y 2 con periódico. ¿Cuál es el que le sigue? 0,3, 1 y 2. El 1 y 2 con periódico. Y el menor de todos, 0,31. Es decir, que ese sería el orden de mayor a menor. Ahora nos pide el orden de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? 0,31. ¿Cuál es el que está en el centro? Con dos periódicos. Y por acá, el último, con un periódico. Hacia el mayor. Puedo desglosar más ejemplos. 1,2555 se repite infinitamente. 1,25. Para que tenga la misma cantidad de decimales, lo puedo rellenar con ceros. Comparamos. Décima, no hay comparación. Centésima, no hay comparación, son iguales. Milésima, 5 y 0. ¿Cuál es mayor? El 5. Entonces la cantidad de arriba sería mayor, la cantidad de abajo sería menor. Pero aquí estamos viendo los positivos, ¿ya? Cantidades positivas. Pero recuerde que en las cantidades negativas es todo lo contrario, ¿ya? El que está más cerca del 0 es mayor. ¿Quién está más cerca del 0? En este caso sería el que no tiene periódico, ¿ya? Ahora vamos a comparar fracción con decimal. Para comparar fracción con decimal, primero puedo convertir el decimal a fracción. Decimal finito a fracción. Sería 3 décimos. Porque tiene un decimal, corresponde a una potencia de 10. Un tercio. Listo. Tenemos fracciones. Recuerde que para comparar fracciones estudiamos tres métodos. Método del corazón, multiplicar una fracción y multiplicar por el vecino. Voy a optar multiplicar por el vecino. ¿Cuál es el vecino del 10 en la parte de los denominadores? El 3. Entonces la primera fracción se amplía por 3. ¿Cuál es el vecino del 3? El 10. La segunda fracción se amplía por 10. Ya no es un 3 décimos, ahora es un 3 por 3, 9. 10 por 3, 30. 1 por 10, 10. 3 por 10, 30. En la parte de abajo no hay comparación. En la parte de arriba tengo un 9 y un 10. ¿Cuál es mayor? El 10. Es decir, que ¿qué es mayor? El decimal o la fracción. En este caso sería la fracción. Otro ejemplo. Tengo un decimal que es negativo y una fracción que es positiva. ¿Cuál va a ser mayor? Inmediatamente el valor positivo. Otro ejemplo. Antes convertí a fracción el decimal. Ahora podría el decimal convertirlo a fracción nuevamente. O bien el 1/8 convertirlo a decimal. 1 dividido 8. La tabla del 8 para que resulte 1 o lo más cercano. 8 por 0. La tabla del 8 para que me resulte lo más cercano a 10. 8 por 1. 8 por 1 es 8. ¿Cuánto me faltó para llegar a 10? 2. Quiero sacar un siguiente decimal. La tabla del 8 para que me dé lo más cercano a 20. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. 8 por 3, 24. Nos pasamos. 8 por 2. 8 por 2 es 16. 16 para llegar a 20. ¿Cuánto me faltó? 4.
agrego un 0 para sacar el último decimal. La tabla del 8 para que me dé 40. 8 por 5. 8 por 5 es 40. El resto es 0, quiere decir que es un decimal finito. Comparamos 0,1, 2, pero el 2 es periódico, así que se puede escribir infinitamente el 2. Comparamos con el 0,125, que es el decimal finito. Décima, no hay comparación. Centésima, no hay comparación. Milésima, 2 y 5. ¿Cuál es mayor? El 5. Es decir que la otra cantidad sería menor. ¿Qué es mayor? ¿El decimal o la fracción según lo que hicimos acá? La fracción, porque la fracción da el decimal finito. Entonces, en este caso, el decimal es menor que la fracción. Es decir que para comparar decimal con fracción, puedes transformar el decimal a fracción o bien transformar la fracción a decimal. Vamos a aplicar truncamiento y redondeo. Por acá tengo un decimal y se quiere truncar o redondear a la centésima. Recuerdo acá, décima, centésima. Es el segundo decimal. Ese número quiero ver si se puede cambiar o no. Veamos. Truncamiento, sinónimo de truncar, es cortar. Es decir que el decimal lo quiero cortar a la centésima. No importa qué número siga, lo quiero cortar a la centésima. 2,36. Redondeo. Quiere decir que ese número lo quiero cambiar, si es que se puede. Para cambiarlo, para redondearlo, el número que sigue tiene que ser 5 o mayor a 5. ¿El número que sigue es mayor a 5 o igual a 5? Sí. Entonces sí se puede redondear. Ya no sería un 6, sería un 7. Es decir, que sería 2,37. ¿Qué nos calcula ahora? ¿Qué nos pide ahora? La diferencia. Es decir, que tengo que restar esas cantidades. Ubico el mayor primero y abajo siempre ubico el menor. Resto. 6 menos 7, 1. Son iguales, se restan 0. Mantengo la coma. Resto 0. Tenemos la diferencia entre el truncamiento y el redondeo. Ahora quiero truncar a la milésima. Décima, centésima, milésima. Truncar es cortar, así que basta escribir 0,065. Redondear. Quiero ver si se puede cambiar ese número. Para cambiarlo, para redondearlo, me tengo que fijar en el siguiente. ¿Es ese número igual o mayor a 5? En este caso no. Así que se mantiene ese 5 de ahí. 0,065. Ahora vamos a calcular la diferencia. Como en este caso son las mismas cantidades, al momento de restarlos, sería su resultado 0.